Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, miércoles 29. Es una sesión práctica. Vamos a realizar algunos problemas para eh, aclarar las dudas que puedan tener y ver un proceso completo de resolución de un problema de programación lineal. Vamos a utilizar el método Simplex que vimos en la clase anterior. Lo vamos a desarrollar ahora con el problema que está en pantalla, que pertenece a la guía número 1, es el ejercicio número 13. Y dice así: una pyme local fabrica bolsos de manos, bolsos para afeitadoras y mochilas. En los tres productos se usa cuero y material sintético, pero el cuero parece ser la materia prima limitante principal. En el proceso de producción intervienen dos clases de mano de obra especializada: la mano de obra de costura y la mano de obra del terminado o acabado del producto. La tabla siguiente muestra la disponibilidad de los recursos, sus consumos por los tres productos y las utilidades por unidad. ¿Ya? Claramente este es un problema de definición de un plan de producción. Esta pyme tiene tres productos y dado un conjunto de recursos, que son los que acabo de dar lectura, hay que proponer un plan de producción para, para poder ocupar los recursos y generar, desde luego, el entender de que existe un beneficio por unidad de producto y, desde luego, aumentar, incrementar el beneficio que se obtiene de uno y otro producto en conjunto. ¿De acuerdo? Eso entonces es lo que vamos a realizar. Ahora, lo primero que se pide es formular el problema como un programa lineal, lo primero. Entonces, vamos a aprovechar en lo siguiente. La formulación de un problema de programación lineal consta de tres pasos, ¿no es cierto? Eso es lo que vimos en las primeras sesiones de trabajo que tuvimos. Déjenme acomodarme aquí. Es distinto este espacio al que habitualmente ocupo. Ya, vamos a trabajar entonces en OneNote, en la pizarra. Ahí está. Este es el ejercicio 13. Ya, lo máximo que puedo. Hay un cuarto de pantalla para poder tener espacio para trabajar. Ya. A ver, ¿dónde estás? Bueno, aquí no te veo. Voy a cambiar de pantalla. Ahora está. Ya. Bien, entonces ahí está el problema. Es el mismo que les acabo de indicar del problema 13 de la guía. Y lo que tenemos es que formular el problema como un programa lineal. Y eso consta o requiere tres pasos. Ya. Primero, el paso 1 es definir las variables de decisión, ¿no es cierto? Ya. Si se trata de un problema relativo a definir un plan de producción, ¿cuáles y cuántas serían las variables de decisión entonces? ¿Alguna propuesta, idea? Bueno, yo les puedo ayudar con eso, ¿ya? Cuando hablo de plan de producción, tengo que tomar en cuenta la cartera de productos que tiene, en este caso, esta pyme.
y se presentan 3 tipos de productos. Entonces, el plan de producción va a consistir en indicar cuánto se debe producir de cada uno de estos productos. Así es que van a ser 3 los productos a definir en esta primera parte. Voy a digitar. Es mejor digitar. Entonces, vamos a escribir aquí que la primera variable de decisión es x1. ¿Ya? ¿Y cómo la vamos a llamar? Bueno, haciendo referencia a uno de los productos, pero recuerden, la definición de las variables de decisión sobre todo tiene que ser completa. Ya no tiene que quedar espacio a dudas. Entonces, esto es el número de bolsos de mano fabricados por día. Ya. Aquí yo voy a tener entonces definido la variable de decisión x1 como el número de bolsos de mano fabricados por día. Por lo tanto, x2 va a ser algo similar, ¿no? Pero refiriendo a otro producto. Número de bolsos para afeitadora. Bolsos para afeitadora fabricados por día. Colocar, por ejemplo, x1 igual a bolsos de mano y x2 igual a bolsos para afeitadoras, está mal. Es una formulación incompleta. Y la definición de la variable de decisión tiene que ser clara, de modo tal de que no quede lugar a dudas qué es lo que se está evaluando. El tercer producto, entonces, siguiendo la misma línea, es el número de mochilas fabricadas por día. ¿Ya? Establecemos qué es lo que es y la dimensión de tiempo también. Eso es importante. Así es que tendríamos nuestra primera etapa cumplida, ya la parte 1. La parte 2 corresponde a la función objetivo. Eso es lo que vamos a colocar aquí. ¿Ya? La parte 2. Ahora, bueno, yo lo mencioné, pero esta es una función objetivo de maximización, puesto que existe un flujo de ingresos, producto de la venta de estos productos de la pyme. Así es que la función objetivo, también lo vamos a escribir, va a corresponder a maximizar Z. Y Z va a contener todos los ingresos generados por la comercialización de los productos que X1, X2 y X3 indican tener. Entonces, ¿cómo sería la expresión para la función Z, tomando en cuenta los datos que están en este problema? ¿Alguna idea? 24x1 Ya. más 22x2 Sí, muy bien. más 45x3. Muchas gracias, Caterina. Está haciendo correcto. Lo que estamos haciendo es la suma agregada del ingreso por venta total por producto. ¿No es cierto?
Son tres componentes. El primero es el precio y la cantidad. Y lo mismo con los siguientes pares, precio y cantidad, precio y cantidad. ¿Ya? Vamos a trabajar las variables con índice, perdón, al colocarlas al lado de la variable, en este caso X, Y, la que estén ocupando, se va a considerar como índice, subíndice, ¿no? En estricto rigor, para no confundirla con un valor. ¿Ya? Pero que quede eso como establecido de referencia para poder digitar una ecuación. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ocupar los índices de esa forma. Ya, tenemos entonces la función objetivo, y lo que hace es agregar el ingreso por venta total por producto. Entonces, precio, cantidad de producto, precio, cantidad de producto, precio, cantidad de producto. Bien, finalmente la formulación se va a completar. Paso 3. Sujeto a claro, esta función objetivo va a estar en función de un conjunto de restricciones. Y dado que se trata de la manufactura de 3 productos, entonces el tema aquí va siendo a la forma en la cual estas restricciones se van a ir disponiendo en la tabla siempre que se vaya a construir. Ya todavía en la formulación, entonces establezcamos primero cuál es la forma de estas restricciones. ¿Cuántas restricciones podrían ser entonces? 6. Serían 3. Serían 3 más bien. ¿Ya? Las restricciones corresponden a los recursos utilizados para generar, en este caso, las unidades de la variable de decisión que se define. Entonces, yo lo que tengo son 3 productos, son unidades de producto, número, y eso lo obtengo utilizando ciertos recursos que necesito agregar aquí. Así es que son 3, puesto que se utiliza el cuero como materia prima para realizar estos productos. La costura, la costura, son horas de trabajo en costura y horas de trabajo en acabado, que están aquí señaladas, digamos, en los requerimientos que se necesitan por cada producto. Y en el extremo derecho hay una columna que nos indica la disponibilidad diaria. Por lo tanto, son 3 los factores de producción utilizados, o los recursos, y el cuarto es solamente el precio de venta. Ya, pues entonces, lo que tengo aquí es, en esta tabla, sistematizado el requerimiento de cada recurso por unidad. Y es que, por ejemplo, de cuero, medido en metros cuadrados, yo tengo un total diario de 42 metros cuadrados. Y cada uno de los productos va a requerir estos metros cuadrados de cuero para poder generar el producto al cual se hace referencia de forma vertical en las columnas. Por ejemplo, existe aquí una diferencia en la cantidad requerida de las horas de trabajo
entre un producto y otro. O sea, perdón, entre un recurso y otro. A ver, acá se nota en botón. Entonces, entre estos dos valores. Y para un mismo producto, los recursos utilizados son diferentes. En un producto voy a necesitar más costura local, o sea, costura local, digo, hora de costura, perdón, y por lo tanto, para cada tipo de producto, voy aquí obteniendo, o acá queda establecido, digamos, la cantidad necesaria. Y este dato es importante, que es la cantidad disponible, o la disponibilidad, en este caso diaria. Y de cuero tenemos 42 metros cuadrados, de horas de costura, 40 horas de costura disponible, y el tercer recurso es el tiempo de acabado, que también se mide en horas, y también existe entonces una cantidad disponible. Vamos a generar primero las restricciones. En general, cuando tenemos una tabla, es una forma rápida de avanzar, porque ya está sistematizada la información de los recursos que se ocupan, como esta que está acá. Así que la tabla sale muy fácil, porque este problema indica que, recordemos, bolso de mano es X1, el bolso para afeitadora X2 y X3 la mochila. Entonces, un bolso de mano requiere 2 metros cuadrados de cuero, 2 horas de costura y 1 hora de acabado. Eso es lo que va, entonces, entendiéndose de forma vertical. Entonces, lo que tenemos que representar en las restricciones son más bien los factores de producción. Y esto se disponen de este modo en esta sección, en el paso 3. Lo voy a digitar mejor. La restricción va a ser, entonces, aquí, 2x1, ¿es cierto? Que es el componente que está acá, más una vez x2, más 3 veces x3. X3. Ya. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Sería la cantidad a utilizar de la materia prima de referencia, que es cuero. ¿Ok? De acuerdo a la cantidad que les coloquemos o le asignemos a las variables de decisión posteriormente, vamos a conocer la cantidad utilizada. ¿Qué es lo que tenemos que poner a la derecha? Es la disponibilidad. En este caso, como es la primera restricción, la disponibilidad es de 42. Y esta cantidad utilizada puede ser menor, generalmente, o puede ser también, a ver, esta disponibilidad puede ser menor, pero también podría ser mayor. Profe, mayor. En este caso, por ser disponibilidad, yo no me puedo pasar de la cantidad de cuero, de metros cuadrados de cuero que tengo. ¿Ya? Podría ser igual, claro, podría ocuparlo, pero también podría ocupar una cantidad menor. Entonces esto puede ser perfectamente menor o igual. Entonces, acá me falta, acá está, menor
Muy bueno. Menor o igual a cuánto, ¿a qué? A la disponibilidad de cuero en este problema de metros cuadrados de cuero. Y eso es, efectivamente, la primera restricción. ¿De acuerdo? Y le vamos a colocar un nombre inclusive. Este es por metros cuadrados de cuero. ¿Ya? Metros cuadrados de cuero. Ya. La segunda restricción refiere al tercer recurso, o al segundo más bien de este repaso. Se registran entonces los coeficientes que están en la tabla para costura es 2x1 también, ¿no es cierto? Más x2 más 2 veces x3. Aquí, 2 veces x3. ¿Ya? Eso es cantidad de horas de costura. ¿Qué podemos decir de la disponibilidad? Ya sabemos que hay 40 horas acá. Es menor o igual, para eso es lo que falta agregar. El uso, el uso puede ser menor. Se podría decir inclusive no usar. Pero generalmente, sobre todo en el sector público, se ocupa todo lo que haya disponible. Entonces se coloca aquí, a la derecha del signo de la desigualdad, un valor que definiría el problema en lo que a restricciones se refiere. Este también le vamos a poner nombre, son horas de trabajo en costura. Horas de costura, vamos a dejar. Con 40 horas de costura que se pueden disponer. Y algo mismo similar es con el de acabado. ¿Ya? Esto es directamente x1. Ay, ¿qué pasó? Ahí sí. Es x1 más esto es 0,5x2 0,5 por x2 más desordenar la presentación más más x3, ¿no es cierto? ¿Cómo será la desigualdad de esta restricción? Menor o igual. ¿Cierto que sí? Es la misma, por la misma razón que la anterior. Ya. Efectivamente. Menor. Acá está. Me sirve de digitar para que se pueda ver bien, pero a veces esto se corta mal. Ya, solamente tenemos aquí 45 horas.
Estos son horas de acabado. Va, dice. Ya. Entonces, recién tenemos terminado la formulación. ¿Ya? Las variables de decisión, las correspondientes, la función objetivo y las tres variables de decisión. Aquí falta la no negatividad. Ya, x1. 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 x2. x3. Y esas son todas las variables. Y esto tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no es cierto? Mayor o igual a 0. Ahí sí. Ya. Ya, esa es una parte del problema, la formulación, siguiendo esa secuencia de pasos, y en este caso identificando, son 3 las variables y 3 las restricciones, 3 variables de decisión. Ok, probemos el método simplex para dar solución a este problema. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer antes de comenzar a desarrollar el método simplex? A ver si se acuerdan. ¿Qué es lo que hay que hacer? Condiciones. Igualar, hacer ¿Sí? eso. Ya, En vez de ponerle menor o igual o mayor o igual, es que ponerle igual. de acuerdo. Eso le llamamos estandarización del modelo. Entonces, está formulado, está en pantalla, pero falta poder ahora darle esa forma. Veamos, las variables hasta el momento son todas no negativas, pero las restricciones, las 3 que hay, son negativas absolutamente. Entonces, hay que transformar las ecuaciones, perdón, las inecuaciones en ecuaciones. ¿Ya? Y eso va a generar que si se incremente el número de unidades. Entonces, forma estandarizada. Ya, forma estandarizada. Ya. ¿Qué significa la forma estandarizada? Primero, de atrás para adelante, todas las variables no negativas, y después todas las ecuaciones, o sea, todas las inecuaciones de las restricciones tienen que convertirse en ecuaciones. Vamos entonces a, aquí, forma estandarizada, a escribir la función objetivo, maximizar z, igual, es la misma, sea exactamente igual. Todavía. Profe, esa parte yo no entendí. ¿Cómo sabe que hay que maximizar? Aquí hay que tener claro el contexto del problema. Como este es un caso en el que hay productos que elaborar y tienes recursos disponibles y además te dan el precio de venta, entonces necesariamente, sobre todo con esta función objetivo, que es precio por cantidad, y eso es ingreso, pues es venta total por producto. Si yo agrego las ventas del primer producto, del segundo y del tercero, lo que contengo efectivamente es
Me perdí. Tenemos aquí entonces lo que estamos obteniendo es la utilidad, ¿ya? Y por esa razón se tiene que maximizar. Si fuese otro el contexto del problema y la función objetivo tuviese, por ejemplo, costos involucrados, entonces el propósito que debe tener esa función es distinta. Naturalmente ahí lo que se buscaría es minimizar a lo más que se pueda el valor de Z. En este caso, no está dicho así explícitamente que tenga que ser un problema de maximización, sino que por el análisis que le hacemos a los datos del problema. Sigamos entonces con la estandarización. Ya, esto está igual hasta el momento. Ya, esto está sujeto a... Ya, voy a traer todo esto. Me vuelvo aquí. Porque en esencia tiene que referir a las mismas restricciones, pero ahora tengo que convertirlas en ecuaciones, y estas son menores o iguales. Por lo tanto, recordemos esta analogía con una balanza. Si lo de la derecha, por la forma o por el tipo de desigualdad que existe allí, si la derecha es más evidente, a ver, ¿cómo lo digo? Tiene mayores elementos o pesa más que lo que está a la izquierda, eso es, digamos, por el sentido que tiene la desigualdad. Entonces, para compensar ese desequilibrio, tengo que agregarle algo al lado izquierdo. Y eso entonces nos hace aparecer una variable artificial. Aquí, no artificial del todo, pero me voy a ahorrar este menos, o sea, es menor que, pero tengo que agregar un S1. ¿De acuerdo? Al agregarle algo al lado izquierdo, compenso el desequilibrio que existía originalmente y puedo entonces ahora igualar. El segundo es similar, solo que necesito una nueva variable de Lura, ¿ya? Entonces, no puede ser S1 porque las variables de Lura son únicas para cada restricción. Entonces, este es S2. ¿De acuerdo? Y al agregarle algo al lado izquierdo, puedo ahorrarme esa desigualdad porque ahora la represento con una igualdad. ¿No? La tercera restricción también va a tener ya, S3, no, 53. Ya, entonces, tengo ahora un modelo con más variables, que son las variables de holgura necesarias para poder generar estas ecuaciones. Ya. Voy agregando las variables mientras contesto esto de aquí. No se vayan.
Ya. El modelo entonces, o la forma estandarizada del modelo, queda así. Un modelo con 5 variables, 3 restricciones en forma de ecuación, y para ser rigurosos con la forma estandarizada, también están presentes en la función objetivo, perdón, en la función objetivo 0, ahí sí, 0 por S1, las variables de holgura, 0 por S2 más 0 por S3. ¿Ya? Profe, si yo quiero minimizar, ¿tendría que también sumarle el S1, el S2 y el S3 o no? ¿O tendría que restarle? No, no, no. No tiene que ver el tipo de función objetivo, si es de maximización y minimización. El signo de esta variable de holgura se debe a la orientación de la desigualdad de la restricción. O sea, ¿Ya? si hubiera sido mayor, ahí se resta. Sí, ahí ocupamos variables de excedente. ¿Ya? Ahí es la S mayúscula, acá estamos ocupando S minúscula. ¿Ya? Pero si fuese la desigualdad mayor que, es una buena pregunta esa, ahí la variable que se utiliza va restando. ¿Ya? Si me permiten voy a explicar un poco eso. Es que va a sumar al 42. Entonces, si lo pasa al otro lado, va a restar. Claro, si fuese mayor el lado derecho al izquierdo, entonces, claro, la balanza queda desequilibrada, queda de esta forma, queda algo así, ¿no? Así. El lado derecho, perdón, izquierdo, es mayor al derecho. Entonces, ¿cómo lo hago para que se equilibre y se convierta en una ecuación si es que la desigualdad fuera en el otro sentido? Ahí tengo que quitarle algo. Por eso, en ese hipotético caso, se agregan variables que se llaman de excedente, y esas van restando. Pero no las vamos a ocupar por lo pronto, así que no se preocupen, eso lo vamos a ver con el método de la M grande o el de 2 fases. ¿Ya? Ahora vamos para esta prueba y para los primeros problemas de simples que vayamos a hacer, van a tener problemas con este tipo de desigualdad, porque va a haber un uso, que es lo que me indica el lado izquierdo de las restricciones, y a la derecha una disponibilidad. ¿Hasta cuánto puedo yo ocupar? ¿Cuánto tengo disponible de cada materia prima o de cada horas de trabajo disponible? Y no me puedo exceder de eso, por eso es la orientación de ese tipo de la desigualdad. Y por eso necesitamos solamente ocupar variables de holgura que me permiten, vuelvo a decir, transformar las restricciones que son desigualdades originalmente en ecuaciones exactas o estrictas. Y ahora sí tengo la forma estandarizada y recién voy a pasar de la parte A a la B. Ya, formule el problema como un programa lineal, aquí está, y ahí en su forma original y en su forma estandarizada. Y ahora resuelvo utilizando el método simplex. ¿Ya? Y eso es lo que aprendimos en la clase pasada. El método simplex, recuerden, necesita que la función z cambie se reordene, más bien dicho, respecto de lo que originalmente se presenta, es decir, pasar todas las variables al otro lado de la igualdad. Entonces me va a quedar z menos 24x1 menos 22x2 menos 45x3 igual a 0, ¿no es cierto? Solamente hago un reordenamiento.
¿Ya? Por lo tanto, eso es necesario para poder construir nuestra primera tabla. ¿Ya? Acá la tengo formateada. Ya. La tabla, recuerden, vamos a ocupar la estructura de tabla que estamos viendo en clases. Y esa estructura tiene una fila en la cual va como encabezado todos la identificación de las variables del modelo. Entonces, bueno, la primera es la base, la siguiente es z, después x1, x2, x3, y me va a faltar una, que es la solución. Sí. Aceptaré ingresar una más. Tabla. Insertar. Vamos a escoger una más. Tabla, insertar a la derecha. Ahí sí. Después S1. Minúscula S1. No me lo cambies. S1. Bueno. S2 y S3. Y por último, la columna de solución. La primera fila de coeficientes es la fila Z. ¿Ya? Y copiamos los coeficientes que acabamos de ordenar. Esto de acá. ¿De acuerdo? Entonces, Z tiene coeficiente 1, siempre va a tener coeficiente 1. X1 tiene coeficiente negativo 24, negativo 22 X2, negativo 45. Están presentes S1, S2 y S3, solo que tienen coeficiente 0. Y la solución 0. Ya. ¿Queda claro hasta aquí cómo estamos completando la primera tabla simplex para poder encontrar la solución? ¿Cierto que sí? Espero que sí sea. Ya. Ya. Vamos a ahora transmitir los coeficientes de las restricciones en su forma estandarizada a esta sección. Y, bueno, si se fijaron, aquí están dispuestos en columnas para justamente ordenar la presentación del modelo y también al hacer el traspaso a la tabla sea ordenado y así reducir al mínimo los errores de transcripción. Entonces ya tenemos la identificación de cada columna y ahora solamente hay que vaciar los coeficientes. Entonces, Profe, yo tengo dos dudas. a ver, ¿Por, dígame. ¿por qué el menos 24, profe? Ya, Menos 24, menos 22. ¿Y por qué menos 203? 203. Bueno, déjame primero hablar de los coeficientes que acompañan a la función objetivo. No, pues este es 0, no es 203. Eso es así. Hasta ahí. Y esta es la misma función z, solo que pasamos todas las variables a este lado de la ecuación, junto con z. 24x1, 22x2, 45x3 pasan naturalmente restando y no queda ningún componente autónomo, por lo tanto a este lado queda 0. ¿Ya? Y estos coeficientes son los que se colocan en esta fila. ¿De acuerdo? ¿Junior? Sí, profe, ahora sí entendí. Ya. Gracias por el aviso del 203, que fue un error de
de digitación, parece que presioné unas teclas de más. Ya, ahora, estas restricciones ya están ordenadas, así que transcribimos, sin equivocarnos, los coeficientes. En todos los modelos estandarizados, la única fila que va a tener un valor distinto a 0 como coeficiente de z es la función objetivo. Así es que aquí yo tranquilamente sé que 0, 0, y 0. ¿Ya? Y acá tengo que fijarme bien. X1, la primera restricción, tiene coeficiente 2, 1, 3 y S1, 1. Las restantes, 0 y 0 porque no están presentes. Y el componente autónomo, al otro lado de la igualdad, va en la columna solución. Eso es 42. ¿Ya? Lo mismo con la siguiente, 2, 1, 2, 0 en este caso, 1 para S2, 0 para S3 en esta fila, la segunda restricción. Componente autónomo, 40. Acá en la tercera restricción es 1, 0,5, 0,5, 1, 0, 0 y 1. Componente autónomo, 45. ¿De acuerdo? Ya. Toda forma estandarizada, debidamente realizada, tiene incorporada una solución y asignada una combinación de variables básicas y no básicas, ya como lo hemos conversado. Claro, aquí no aparece de forma explícita, hay que, entre comillas, leerlo. ¿Cómo lo leo? Bueno, en este caso, debo identificar qué variables cumplen las siguientes características. ¿Qué pasó? Tienen coeficiente 0 en la función z y además forman una matriz de identidad. ¿Ya? Acá están ordenadas y están juntas, pero pueden estar desordenadas después. El hecho es que un coeficiente o una fila tiene coeficiente 1 y el resto 0, y en la otra distinta es la ubicación del 1 respecto de las otras que son 0, y la otra la que falta. ¿Ya? Pero tiene esta relación de valores que me genera una matriz de identidad. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Bueno, si una variable del modelo cumple con estas características, es porque estas son las variables básicas. Por lo tanto, en la base está más bien S1, S2 y S3. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo distingan bien para poder tener claro cuál es la composición de la solución de partida. Y esta solución me dice inmediatamente que el valor de Z es 0, de S1 es 42, S2 es 40, S3 es 45, y las otras variables que están en el modelo que no están presentes en la base, que es X1, X2 y X3, son las variables no básicas, y esas toman valor igual a 0. ¿De acuerdo? Eso es la materia de lo que hemos visto con las clases previas, anteriores. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ya. Vamos a desarrollar ahora el método simplex. ¿Ok? El tema es preguntarme si esta solución podría ser la solución óptima, la mejor solución, porque de hecho lo es, digamos, es una solución factible, de hecho, pero no sabemos si es la solución óptima, que es la que estamos buscando. Entonces, hay que aplicar la condición de optimalidad. ¿Cuál es la condición de optimalidad?
La vimos en la clase pasada, la escribí en la pizarra. La condición de optimalidad en un problema de maximización refiere a que hay que seguir buscando una mejor solución cuando en la fila Z todavía existan coeficientes negativos. Y de hecho en este caso hay 3 coeficientes y bien negativos. Si eso está pasando, entonces por condición de optimalidad yo digo que la que tenemos ahora no es la solución óptima, hay otra mejor. Y se debe escoger la variable que va a ingresar a la base. ¿Cómo escogemos esa variable? Bueno, son 3 candidatas. ¿Ya? En este momento, en la tabla de inicio, las variables básicas son las que están acá, las que identificamos, S1, S2 y S3. Y las variables no básicas son las restantes, X1, X2 y X3. Por lo tanto, una de estas 3 tiene que entrar en la base. ¿Cuál va a entrar? El criterio basado en la condición de optimalidad es que se debe escoger la más negativa. ¿Ya? En este caso es X3. ¿Ya? X3, entonces se convierte en nuestra variable entrante. Acá está. ¿Ya? X3 ingresa. Entonces nos tenemos que fijar en estos, en los coeficientes que se encuentran bajo X3, ya en las filas asociadas a las restricciones. ¿Por qué? Porque estas tienen que dividir, acuérdense, aplicando ahora la condición de factibilidad, tienen que dividir a la columna solución. ¿Ya? Entonces, por condición de factibilidad, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo? 2 puntos. Divido 0 sobre menos 45. Divido 40 sobre 2. Y divido 45 sobre 1. Me equivoqué. ¿Ya? Este 45 no corresponde porque es de la fila Z, tiene que ser de la primera fila de la de restricciones. ¿Ya? Ojo. Y se toma 42, no 0, está partida doble. Esta está correcta. 40 sobre 2, 45 sobre 1 y es esta otra fila la que tengo que hacer. Entonces es 42 sobre 3. Ya. Entonces este da 45, este da 20, y 42 sobre 3 es un valor fraccionario que es igual a 14. Ya. ¿Qué dice la condición de factibilidad? ¿Cuál hay que escoger? Ah, 14. Ya. Porque cada uno de estos resultados está asociado a una variable de la base. De la base de acá. Ya sabemos que entra X3. Hay que hacerle espacio. Tiene que salir una de estas 3. ¿Cuál va a salir? De acuerdo a la condición de factibilidad. Y les voy a decir, no se olviden, se escoge la que tiene menor cociente no negativo. Menor cociente no negativo. Y en este caso es 14. ¿Ya? 14 es el que cumple esa condición. Por lo tanto,
S1 es la variable que va a salir para hacerle espacio a X3, que es la que, por condición de optimalidad, decidimos que ingresara. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos una columna pivote y una fila pivote. ¿Ya? La fila S1 es la fila pivote y la columna X3 es la columna pivote. Por lo tanto, el elemento pivote es 3. ¿De acuerdo? Ahora voy a tener que encontrar una mejor solución, puesto que deducimos que esta no era la mejor solución, que ingresando X3 en la base nos va a generar una mejor solución. ¿Y eso cómo lo hacemos? Voy a traer esto que lo ocupamos en la clase pasada. ¿Ya? Ahí quede por ahí para que no tengamos... Eso es lo que se tienen que aprender. Bueno, la siguiente y las otras tablas que vengan van a obtenerse siguiendo estas reglas, operaciones por filas de Gauss-Jordan. ¿Ya? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 9. Vamos a insertar una tabla de 9 por 5. Ya. Esto va a ser esta nueva tabla simplex. ¿Ya? En la cual tiene la misma estructura. ¿Ya? El mismo encabezado, porque eso no cambia. Pero sí la base, ¿no es cierto? S2 y S3 persisten, pero en lugar de S1, en esta nueva tabla entra X3. ¿De acuerdo? Ya, ahora lo único que falta es completar con los coeficientes correctos asociados a esta nueva tabla, que generan una nueva solución. Desde el punto de vista de lo que habíamos discutido en la solución gráfica, en el análisis de la solución gráfica, lo que hacemos al pasar de una tabla, de la primera tabla inicial a la siguiente, es, en estricto rigor, pasar de un punto vértice del espacio de soluciones factibles a otro. No es cualquier punto o solución óptima. Si seguimos, o solución factible, perdón. Si seguimos esta regla de completar los coeficientes que está considerado dentro del algoritmo del método simplex, lo que vamos a hacer es pasar a una nueva solución, a un nuevo vértice que me va a asegurar mejorar el valor de z. Y eso es lo que esperamos, digamos, con pocos pasos encontrar la solución óptima. Entonces, ya para completar el proceso, hay dos diferentes formas de operación. La primera tiene que ver con la nueva fila pivote. ¿Cuál es la fila pivote? S1, pero ya no es esta, es esta de X3, pero no tiene coeficientes. ¿Cómo obtengo los coeficientes de esta fila, de esta nueva fila pivote? Haciendo esto. A la fila pivote actual, esta, va a ser la misma, dividiendo todos por el elemento pivote que es 3. ¿Ya? Es 3. Entonces, eso es, bueno, 0 dividido por 3 ya saben, 2 tercios, 1 tercio, 1, 1 tercio nuevamente, 0, 0 y 14. Recomendación.
si tienen que ser cocientes que no dan enteros, por ejemplo el 2/3 y el 1/3, 1/3 es 0,33 periódico, dejen el pesado en fracción. ¿Ya? Si lo pasan a decimal, van a perder valores, y en el redondeo que hacen después va a tener que volver a convertirse en un entero cuando haga operaciones fila de Gauss-Jordan. Se aleja del valor correcto que debe ser, entonces mejor dejarlo expresado en fracciones. ¿Ya? Ese es un consejo que les doy y sugerencia para mejorar el desarrollo. Ya, tenemos la nueva fila pivote, acá está, y ahora completar todas las otras filas, incluyendo la fila Z. ¿Y cómo lo hago? Con esta operación. ¿Se recuerdan? Era un poco... no es difícil para nada, son operaciones de suma y resta, solamente que hay que ser ordenado. Y por eso traigo aquí frente las reglas para tenerlas a mano. Por ejemplo, ¿cuál nos falta? La nueva fila Z. ¿Cómo va a ser la nueva fila Z? Y si seguimos entonces las indicaciones, esto es... ¿A dónde está acá? El escritorio se me hace pequeño. Bueno, la nueva fila Z va a ser igual a las filas Z actual. ¿Cuál es la fila Z actual? La que está arriba. Esa que dice que es un 1, un menos 24, un menos 22, bien digo, un menos 45, y 0, 0, 0, y la solución 0. ¿Qué hay que hacer con esto? Menos su coeficiente en la columna pivote. Ya. ¿Cuál es la columna pivote? Esta que está acá, la de X3. Esta que está acá. ¿Cuál es el elemento en la columna pivote en la fila Z? ¿Cuál es? Son los coeficientes de esta columna. ¿Cuál es el coeficiente en la columna pivote, pero de la fila Z? 45 negativo, pues. ¿Ya? Ojo con eso, porque generalmente se equivocan cuando escogen este coeficiente. ¿Ya? Entonces, tengo que saber cuál es la columna pivote, está bien marcada, es esa. ¿Y cuál fila estoy haciendo? La nueva fila Z. Entonces, el elemento de la columna pivote que está en la fila Z, menos 45. ¿Ya? Entonces, esto, menos 45. ¿Factor de qué? De la nueva fila pivote, la que acabamos de obtener. La nueva fila pivote es la que está la única que está en la nueva tabla. Y es un 0, un 2/3, un tercio, un 1, un tercio, 0, 0 y 14. Algo apretado para que alcance a ingresar. Entonces, la fila Z es el desarrollo georaico de esa expresión. ¿Ya? Entonces, 1, bueno, esto se cancela y me queda positivo. 45 por 0 es 0, me queda el 1. Ya, más. Ya, así sucesivamente, menos 24 más 45 por 2/3. Ya, me queda 45, me queda 15 por 2, 30 positivo. 30 positivo menos 24, me queda 6. ¿Ok? Y así sucesivamente. Este tiene que quedar menos 7, 0, 15, 0, 0 y 680. Esa es
el desarrollo de este segundo paso de las operaciones filas de Gauss-Jordan. Y eso es lo que baseamos en estas filas, los coeficientes que acabamos de encontrar. 1, 6, menos 7, 0, 15, 0, 0 y 680. Y hacen lo mismo con las otras filas, cuidando de escoger el coeficiente en la columna pivote, ¿ya? Cuando hagan el de la fila S2, el coeficiente en la columna pivote es otro. Ese va a ser 2. Y para S3 va a ser 1. Perdón. Ya. Profe, ¿Sí, diga? 45 por 14 me da 630. Sí, tiene razón. 630. Ya. Ese es un 3, ¿ya? Para que no se vayan a confundir. Ya. Gracias por el alcance. Ya, aquí yo les voy a colocar los resultados los cuales tienen que llegar, ya para referirme solamente al resultado. Quiero referirme al resultado. Acá 0, 2 tercios, 1 tercio, se parece bastante al anterior, pero aquí hay una diferencia, 0, menos 2 tercios. Fíjense que estoy manteniendo todos los valores decimales cuando lo dejo expresado en fracción. Y la última es 0, 1 tercio, 1 sexto, 0, menos 1 tercio, 0, 1, y si no me equivoco, 31. Ya. Terminamos la segunda tabla. Esta es, como les dije, es otro vértice del espacio de soluciones factibles. ¿Ya? En esta tabla, ¿dónde está acá? En esta tabla, la combinación de variables es la siguiente. Las variables no básicas, las que no están en la base, son S1, S1, X2 y X3. Son iguales a 0. Y los valores de las variables básicas son las siguientes. ¿Ya? Si S1 es 0, X2 y X3 es 0, entonces X3 me va a quedar 14. Eso reemplazándolo haciendo el cambio de variables, ¿ya? O sea, reemplazando los valores. X3 me queda 14. S2 es 12. Y S3 es 31. Aquí ya tengo una solución. ¿Ya? Esto por ser variable no básica en esta tabla. Y esto lo que me entrega el desarrollo de la tabla simplex. Acá están los valores de Profesor, las una variables. consulta. ¿Sí? ¿Por qué puso S1 igual S, o sea, X2 y X3 Porque estas son igual a las 0? variables, sí. Es buena pregunta. Es bueno aclarar que estas son las variables no básicas.
porque son las variables no básicas, porque en esta tabla, estas son las variables básicas por el desarrollo que hemos hecho. ¿Cuántas variables son? Son 6. Acá están, son 6 variables. Pero X3 sería X1. No, X3 es X3, ¿ya? Lo que pasa es que, acuérdate que entró X3 porque, por la condición de optimalidad, porque era el número más negativo. Aquí, era el número más negativo de los 3 que había. Por eso entró X3. Aquí. ¿Ya? Y estos son los valores que tienen, perdón, estas son las variables que tienen la posibilidad de tomar valores distintos de 0. Están acá. X3 igual a 14, S2 igual a 12, S3 igual a 31. Y las que son no básicas, por definición siempre las variables no básicas son iguales a 0. S1, X2 y X3. Porque recuerden lo que les dije en la clase anterior, haciendo esto, yo puedo igualar la cantidad de variables desconocidas a las restricciones disponibles. ¿Qué tenemos aquí? Un sistema de 3 ecuaciones y 6 variables. No puedo resolverlo así. Entonces tengo que generar una simplificación haciendo ceros a 3 de ellas. Esperen un momento, por favor. Ya, muchachos. Esa es entonces una solución. Denme unos minutos para poder completar la discusión de esto. Y esta combinación de soluciones, si ustedes la reemplazan en z, en esta función z que tenemos acá arriba, z va a tomar valor 630. ¿Ya? La tabla simple lo entrega directamente, ¿ya? Pero si reemplazamos todos estos valores en la función objetivo, nos va a dar 630. Y z igual a 630 es mucho mejor que z igual a 0. O sea, efectivamente avanzamos a un punto, a un vértice, con una mejor solución que la inicial. Y ahora la pregunta ¿es esta la solución óptima? Y la solución óptima va a seguir esperando porque, recuerden, si aparece, siendo un problema de maximización, un coeficiente negativo en la fila Z, es porque todavía existe una mejor solución que esta que acabamos de encontrar de Z igual a 630. ¿Ya? Entonces, el proceso hay que repetirlo, lo que acabamos de hacer, obviamente me voy a saltar esa parte, pero aquí tiene que ingresar el único valor no negativo que es x2, ¿no? Se parte con la decisión de que ahora ingresa la base x2 y una de estas 3 variables tiene que salir, ¿ya? Me voy a ir directamente a la siguiente tabla que tiene la solución. Profe, antes una pregunta. ¿Sí? Yo tengo la misma duda que mi compañera porque puso en variables no básicas X2, X3 y S1, porque no están en la columna de base, que son las variables básicas. Sí, profe, y falta el X1. ¿Qué Pero hacemos? ahí el que no está es el X1. El Ajá. X3 sí está entre S2 y S3. Ah, bueno. ok. Perdón. Es X2, X3
A ver, son las variables que no están aquí. ¿Cuál está aquí? Ah, sí, x1, S2, S1 y x2. Ya, perfecto, sí, tienen razón. Disculpen la confusión. Este queda y este se va. Sí, 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 sí. Bien. Entonces, x2 y x1 son variables básicas. No básicas, perdón. Y x3 es básica porque está en la base. ¿Y quién salió de la base? S1. Y ese es S1. Ya. Ahí estábamos entonces de acuerdo. Ahí sí, profe. Sí, Profe, muchas gracias. Sí, sí, sí. Es que estoy pensando en la solución final y se me... profe, yo tengo otra consulta. A ver, diga. Como que no entiendo el tema de la 1 y la 2. Acá cuando dice toda la demanda de reglones, incluyendo el Z. Dice reglón actual. O sea, ese es cuando nosotros hacemos el pivote y lo dividimos por el mismo, ¿no? Al S1, lo dividimos por el mismo. Lo Después dividimos por el elemento pivote, sí. después va a cambiar, ¿cierto? Siempre va a ir cambiando. Eh, O siempre va a ser el mismo, o sea, que siempre se va a conservar. Todas las operaciones que se hagan van a ser diferentes porque cada tabla es distinta. Cada tabla tiene una nueva fila pivote y este procedimiento se hace una sola vez. Este se repite porque obviamente quedan otras filas todavía sin conocer su coeficiente. En este caso faltaba Z, la fila S2 y la fila S3. Y eso se ocupa el segundo paso de Gauss-Jordan para poder encontrar su coeficiente, así como lo hicimos acá. Sí, profe, entonces acá el nuevo pivote es -7. Y ese -7 tengo que calcularlo para el S2 y el S3, ¿o no? ¿O tengo que conservar el -45? No, 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 no. Por eso les decía, tienen que tener cuidado con identificar bien el coeficiente en la columna pivote. ¿Ya? ¿Cuál es la columna pivote? En este caso es esta. Entonces, cuando están calculando, como lo hicimos acá, para la fila Z, el elemento en la columna pivote es -45, por eso lo coloqué acá. S1 ya la tiene, perdón, que es esta fila pivote nueva, que fue la primera que se obtuvo. Para las dos últimas, se saca de esta columna el elemento que se encuentra en esa fila. ¿Cuál es? Si estuviéramos calculando esta, les va a dar estos coeficientes y escogen, y deben escoger 2 como el coeficiente de la columna pivote. ¿Ya? Es el elemento que está en la columna pivote en la fila de referencia. Después, en la última, cuando estén obteniendo esta, tienen Uno. que escoger 1, exactamente. Gracias, profe. Ya, de acuerdo. Ya, vayamos rápidamente con esto que es la solución final. Ya. Entonces, me voy a saltar directamente a la solución. Ya, la siguiente tabla es la que tiene la solución óptima. Ya, en este caso, entró a la tabla X2 y salió S2. Ya, entró X2 por la condición de optimalidad y haciendo las divisiones de la columna pivote por los coeficientes de la columna X2, tiene que verificarse, ustedes lo hacen, digamos, con mayor detención, de que es S2 la que sale. Y al salir S2, ocupa su lugar X2. Entonces, la base cambia. Al cambiar la base,
tengo otras variables no básicas y por lo tanto genero el acceso a un nuevo vértice. Y lo que hago al completar los coeficientes en la tabla es encontrar los valores de esta nueva solución. Esto se completa con estos dos pasos de Gauss-Jordan, en las reglas de filas de Gauss-Jordan. Y acá, ya cuando se completa la obtención de los coeficientes, revisamos los coeficientes de la fila Z. Como es un problema de maximización, si no hay ningún coeficiente negativo en ella, es porque hemos encontrado la solución óptima. ¿Ya? Están todos los elementos positivos, por lo tanto, no hay que seguir iterando. La solución asociada a esta tabla es la solución óptima. ¿Qué es lo que dice la solución? Bueno, yo espero no equivocarme ahora, que las variables no básicas son las que no están en la base. ¿Ya? Entonces, S1 no está en la base, S2 no está en la base, y X1 no está en la base. Esas variables son las no básicas y valen 0. En cambio, X3 es igual a 2, X2 es igual a 36, ¿no es cierto? Y S3 es igual a 25. Esta solución, si le reemplazamos los valores de estas variables en la función objetivo, me da un z de 882, que es mayor al anterior, a 630. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La que está finalmente aquí. Hay que recordarse que esto es una pyme que fabricaba 3 productos, ya siempre hay que tener presente eso. Y es que se recomienda producir 36 unidades de bolso para afeitadora de forma diaria, 2 unidades de mochilas diarias y ningún bolso de mano, porque no básica, igual a 0. La anterior asignación permitirá conseguir una utilidad de 882 unidades monetarias. Ya. Por último, ¿qué significa que S3 sea igual a 25? Bueno, que la holgura del recurso, ¿cuál era el 3? Las horas de acabado, quedan sobrando 25. ¿Ya? Al ser S3 distinto de 0, significa que hay holgura de 25 horas de acabado. Es decir, sobraron. Ese también es un dato interesante que se puede sacar partido gestionando un negocio. Ok. El problema es largo porque partimos de la formulación. ¿Ya? Partimos del problema, formulamos el problema con los 3 pasos: variable de decisión, función objetivo, restricción, y después estandarización del modelo, y recién aquí simplex. ¿Ya? Y en este caso, en 3 tablas pudimos encontrar la solución óptima, y lo importante es esta interpretación que estoy haciendo acá al final. Finalmente, ¿qué es lo que se decide de forma óptima? Bueno, la mejor forma de ocupar los recursos es fabricando 36 bolsos para afeitadora, 2 mochilas y ningún bolso de mano. Si hago esa combinación, genera una utilidad que no va a haber ninguna otra forma de obtener más que eso, 882 unidades monetarias, y me van a sobrar 25 horas de acabado. Eso es, muchachos. Hay varios problemas de este tipo en la guía, tanto en la 1 como en la 2. ¿Ya? Y entonces, yo les voy a compartir algunas soluciones que tengo de esos problemas para que los vayan haciendo verificación de los resultados.
Muchachos, termino esta clase y a más tardar en un par de horas están arriba todos los videos.